En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, es miércoles y para hoy está la medida de coerción para las 9 de la mañana. Esperemos que finalmente pueda conocerse y que ocurra lo que tenga que ocurrir, aunque esta solicitud de medida de coerción ha servido para que nosotros conociéramos parte de todo el entramado y de todas las cosas con las que se manejó este caso, que es el caso del calamar. Y los calamargos, evidentemente, bueno, pues han dado sus coletazos. Pero la verdad yo pienso que nosotros tenemos que ver un poco la parte política de todo este entramado y además de otros sectores, señores, que van a salir, y señoras, que van a salir afectados con este tema no solo del calamar, sino también de otros casos. O sea, las colindancias que hay dentro de los diferentes partidos políticos, quiero insistir en lo mismo, y habrán quienes digan que tanto la insistencia en ese aspecto, y no tiene nada que ver, por ejemplo, con algunos pronunciamientos que hizo ayer la vicepresidenta y la primera dama y todo lo que usted quiera, o lo que le mandaron a decir a Margarita Cedeño en el sentido de el vínculo y la situación de ingobernabilidad que pudiera producirse en el país a partir de la vinculación del liderazgo político en todos estos casos. Más bien, yo lo que creo que eso sí tiene que ver, pero es con la crisis del liderazgo político, con la misma crisis de los partidos políticos y, por supuesto, con esta corrupción desmedida que desde el poder político ha beneficiado a otros sectores a los que no se les quiere, absolutamente a los que no se les quiere mencionar en este caso que nos ocupa en este momento. Y son esos sectores que permanentemente son poder y que normalmente dentro de los casos de corrupción gubernamental son los grandes beneficiarios. Son los grandes beneficiarios, gente que en todos los gobiernos tienen que tener su cuota y que ahora en muchos casos han decidido dar un paso hacia adelante ya para no ser una especie de poder detrás del trono, porque díganme ustedes, es posible que aquí se puedan manejar y se puedan tener asidero todas estas grandes corrupciones que ahora se nos han develado, por supuesto, porque la gente se empoderó y decidió que los casos tengan que conocerse. Si no hubiese un sector también, y en muchos casos han sido referidos, en este caso, por ejemplo, sectores vinculados al empresariado, que no se beneficien de todo esto. O sea, el asunto es complejo. El asunto es muy complejo y sí, ciertamente, como hemos dicho, sin ponernos a ver ahora los detalles que se han manejado frente a lo que han sido las estrategias del PLD en este caso, si nos ponemos a ver qué es lo que pasaría, por ejemplo, con los partidos políticos todos, porque aquí parecería como que el asunto se va a quedar solo en el PLD y una franja del Partido Revolucionario Moderno, que más allá de un sector que ha sido señalado como parte de esto, otros que vinculan incluso a funcionarios del actual gobierno, como es el caso, por ejemplo, del titulador de tierra, el caso de Mérido Torres, que por cierto me parece que hizo lo correcto y lo habíamos dicho en un comentario, simplemente o pedir una licencia o renunciar al cargo para ponerse a disposición de las investigaciones, y si usted no tiene nada que ver y si lo que usted se ganó o no se ganó fue lícitamente, entonces quedará, por supuesto, quedará claro en la conciencia de la gente. Pero, por ejemplo, en el caso del partido de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo toca todo esto? ¿Cuáles son las colindancias? ¿Cuáles son las conexiones que habría? Porque evidentemente que las preocupaciones también están en esos litorales. Entonces, cuando se habla de tocar el sistema político, pero también tocar el tema de la gobernabilidad, tiene mucho que ver, y ese no puede quedarse fuera, con esos sectores que son los que históricamente también se han beneficiado de lo que ha sido ese accionar político a través de los funcionarios en los distintos gobiernos.
Y por eso nosotros tenemos aquí temas importantes que no se toca y que ha habido un sector que desde lo público se ha beneficiado increíblemente, como es el tema de la seguridad social con la salud nuestra puesta en manos, por ejemplo, empresarial, o como el tema que hemos tenido en este momento ahora, la discusión, porque aquí una cosa se va sobreponiendo con otra, del Derek Kafka y el tema del arroz, porque hemos sido incapaces de implementar tecnología y algún nivel de independencia de esos mismos sectores empresariales que siempre se han beneficiado de todo. Entonces, ver el asunto mucho más allá de la mera corrupción gubernamental, pero, señor, su segunda parte, o su parte trasera, o los que realmente también se benefician con toda esa corrupción gubernamental y con toda esa corrupción desde el poder político, que es lo que nos ocupa en este momento. Pero bueno, dicho esto, aquí vamos a escuchar muchas cosas y vamos a escuchar, por supuesto, en todo este proceso, otros elementos que van a salir a relucir y otros expedientes que también vienen zumbando. Ustedes sabían que el caso, por ejemplo, del pulpo eléctrico, que muchos pensaban como que ya eso se había tirado al abandono, que no es así, ni con ese ni con ninguno de los casos de los moluscos, que es una especie de percepción que se ha querido montar respecto a todo esto, desvirtuando lo que es el accionar de la justicia respecto a, bueno, a la medida de coerción o a otro tipo de medidas en tanto se conocen los juicios de fondo, que ese es un caso que viene zumbando, pero sobre todo, y mucho se ha dicho, señores, los 64,000 millones que se dice involucra todo el tema de las visitas sorpresas. Esas visitas sorpresas de las que, y ojalá nosotros pudiéramos tener una copia de esa auditoría que se dice se maquilló para un poco esconder ese monto espeluznante del que el alcance de ese otro expediente involucra también a los mismos protagonistas del caso Calamar o de los calamargos. O sea que los calamargos, las tintas esparcidas, también tendrían una importante participación en todo ese tema, señores, de las visitas sorpresas. Y evidentemente, ustedes recordarán que eso se manejaba desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia y a la sazón era el señor José Ramón Peralta quien estaba al frente. Entonces, yo creo que la entretención respecto a mucha alaraca en el caso del Calamar y muchos movimientos y estrategias muy fallidas, claro está, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es el escenario ahora donde está este muerto que hiede mucho y va a heder mucho más, y pienso que es imparable, mucho más allá del deseo y lo que quisiera el liderazgo político de los que tienen participación directa o de los que están referidos en estos casos. Yo creo que mucho más allá de todo eso, señores, el asunto va a tener connotaciones grandiosas y va a ser imparable porque aunque ellos no lo quieran, la gente está decidida que sea así. Por tanto, las referencias necesarias frente a esta estrategia de que es una persecución política, que a mí me parece ridícula, porque simplemente es un recordatorio el que habría que hacer justamente a ese mismo Partido de la Liberación Dominicana que apenas hace 3 años que salió del poder, cuando con lo que ocurría, por ejemplo, con las arbitrariedades cometidas desde esa Procuraduría General de la República, o lo pretendido ellos ahora con los cuestionamientos que se han intentado hacer y que no les ha costado más que volver sobre sus palabras, y me refiero específicamente a lo dicho por Francisco Javier García y la respuesta bastante atinada de Miriam Germán, olvidando, por ejemplo, que Radamés Jiménez, que ahora es secretario general de la FUPU, y, por supuesto, Francisco Domínguez Brito, solo para referir 2 casos, fueron procuradores generales del Partido de la Liberación Dominicana, uno de la fracción Danilo, otro de la fracción Leonel Fernández en momentos de su administración, y tú tendrías 1001 razones para recordar el accionar arbitrario y de espaldas a la justicia con lo que se actuó. Entonces, quedarnos con esto, yo creo que sería como un poco hacerle el juego
de alguna manera a esa intención que tienen, y es lo que quiere el Partido de la Liberación Dominicana, en algo que es una estrategia bastante errática, hablando de políticos presos, para no ir al fondo del problema, porque eso se quedaría simplemente en la forma. El fondo del problema es mucho mayor, y el fondo del problema te plantea, y vuelvo para tratar de mantener la coherencia a mi mismo punto de partida, mucho más allá de las malas o buenas estrategias que ha estado utilizando el PLD, ahora que toca una parte importante de ese partido. Por supuesto, yo creo que la preocupación se extiende a otras organizaciones, en el caso del partido oficial, una franja incluso, pero también los otros partidos, la Fuerza del Pueblo, las colindancias nos irán dando la razón, porque esto pica y se extiende, pero se ha beneficiado de esa cosa gubernamental desde la acción de los partidos políticos a través de las administraciones. Agradecer como siempre a la farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, y por supuesto, sobre todo el agradecimiento a todos ustedes, ¿sí?, que nos siguen, que nos acompañan. Denle like, compartan, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Gracias a los que lo han hecho en los últimos días, de verdad, hemos ido ahí como que avanzando con más suscripciones. Y por supuesto, si usted no lo ha hecho, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.